Bienvenidos a En mi casa o en la clínica de Dr. Uncles, un espacio donde nos reunimos en casa para hablar entre colegas, sin filtros, sin prisas y con algo de hielo en el vaso. La odontología es una profesión que nos exige más de lo que a veces queremos reconocer. No lo solemos decir en voz alta, pero muchos de nosotros hemos sentido ese peso que no aparece en los libros ni en los másteres. Hay días en los que, aun amando lo que hacemos, el cuerpo y la mente susurran o gritan: no puedo más. El burnout, ese agotamiento físico, mental y emocional, es una realidad cada vez más presente en nuestra profesión. Pensamos que ya se pasará, pero no se pasa solo. Y lo más importante, no estamos solos. Por eso hoy hacemos este episodio, para poner palabras a lo que muchos sienten y pocos expresan. En este capítulo reunimos dos miradas que se complementan a la perfección. Hoy con nosotros Luis Muiño, psicólogo y divulgador, cofundador del podcast Entiende tu mente. Con años de experiencia clínica, Luis ha acompañado a cientos de profesionales en procesos de estrés, desgaste y agotamiento. Hoy viene a ayudarnos a entender qué ocurre cuando la mente se satura y cómo podemos protegernos. Junto a él, Anne Gastesi, odontóloga y cofundadora de Sexto de Odontología, un proyecto que nació para acompañar a los estudiantes en su salto al mundo profesional y que hoy se ha convertido en un espacio de reflexión y apoyo para odontólogos en cualquier etapa de su carrera. Anne aborda temas como el agotamiento profesional, la incertidumbre y la realidad emocional de la odontología. Y Victoria Martínez, odontóloga y cofundadora de Sexto de Odontología, un proyecto que muchos definen como el curso que a los odontólogos nos faltó estudiar. Nació para preparar a los estudiantes ante la realidad profesional que les esperaba, pero con el tiempo se ha convertido en un espacio de acompañamiento también para odontólogos veteranos. Desde ahí, Victoria aborda de forma honesta temas como el burnout, la presión asistencial, la incertidumbre profesional y la salud mental en la odontología. Bueno, Luis, pues qué ilusión tenerte aquí. ¿Quién mejor tú para explicarnos qué es exactamente el burnout y qué señales tempranas podemos detectar nosotros para decir, bueno, pues es que quizás estoy sufriendo esto, ¿no? La traducción española a mí me gusta, es síndrome de quemado. O sea, ¿verdad? Lo decíamos en la vida cotidiana, estoy quemado. Y eso es el burnout. Para mí hay, a nivel psicológico, como tres cuestiones. Voy a poner si queréis, como para ver lo que puede significar estar en burnout, ¿no? Una es la sensación de indefensión, de que no puedes con la vida. Esto de que me está desbordando lo que está pasando y ya no tengo sensación de control sobre mi propia existencia, ¿no? O sea, haga lo que haga va a dar igual porque todo me va a salir mal. Esa sensación es muy característica del burnout, ¿no? Los seres humanos necesitamos sensación de control interno, necesitamos creer que de alguna manera llevamos las riendas de nuestra vida. Cuando no las llevamos, malo. A eso le llamamos síndrome de indefensión. Esa sería para mí la primera. La otra es la desmotivación. Fíjate que cuando estamos en burnout no tenemos ganas de trabajar, ni siquiera de las cosas que más nos gustaba del trabajo, pero lo peor es que se traduce al resto de la vida. Yo a mis pacientes lo que les pregunto, oye, ¿y las cosas que te gustan, las cosas que te divierten, esas te motivan? ¿Vale? Algo fácil, algo sencillo, algo que no haya que echarle energía. No sé, salir con tus amigos y echarte unas cañas, o simplemente pues, tumbarte a ver una serie, lo que sea. Pues tampoco me apetece. Eso es burnout. ¿Vale? Esa sensación de desmotivación total. ¿Vale? Y la tercera para mí tiene mucho que ver con el carácter, con cómo te sientes. ¿Te sientes triste, abatido, incluso enfadado con el mundo? Eso quiere decir que estás como la que salta arisco, con todo el mundo. Arisco, ¿verdad? Yo lo noto mucho en eso, ¿no? Es como, oye, ¿estás un poco quemado? No, ¿yo de qué? No, ¿yo que voy a estar quemado? Vale, estás quemado. ¿Vale? Eso es un poco el burnout para mí. Vale, genial. Y chicas, vosotras que escribís sobre el burnout y bueno, como odontólogas también, ¿qué señales encontráis tanto en alumnos, o sea, alumnos no, tanto en odontólogos recién egresados como quizás en odontólogos que tienen mucha más experiencia? ¿Qué señales detectáis de burnout? Hombre, yo creo que en estos dos grupos, ¿no? De los más jóvenes y los más veteranos, la sintomatología puede ser un poco diferente. Yo te puedo hablar de mi parte, ¿no? Que ya llevo, por ejemplo, 24 años y que he sufrido el burnout en mis carnes. Pues puede ser de desilusión,
desilusión por la profesión, hastío. Quizás lo que te has imaginado que es la profesión o que va a ser, ¿no?, el escaparate, lo que nos han vendido de la odontología y lo que es realmente, ¿no?, la trastienda. Entonces, eso básicamente. Falta de motivación como por seguir, o sea, porque cuesta demasiado. Ya. Esa sensación. ¿Y tú, Vicky, qué me dirías? Yo te voy a hablar, bueno, yo también llevo 25 años, todas las cosas que has descrito creo que las he vivido. Y yo también. Yo también me reconozco Yo- en lo que yo- ha dicho, o sea... Claro. ¿Quién no? ¿Quién no? O sea, ¿no? y yo llegó un momento a veces que decía, ostras, es de fin de semana y necesito descansar para empezar el lunes. Sí. O sea, no había ningún proyecto, Va. ¿no?, de fin de semana de decir, ostras, ahora salir, mañana me voy a acostar tarde, mañana me levanto pronto. Y era como, y el lunes tengo que estar bien, porque la semana que me viene Es necesito la tremendo. energía, ¿no? Ujú. Y luego, por ejemplo, desde el punto de vista, como yo estoy en la facultad, veo los estudiantes. Sí. Y yo la diferencia que veo de cuando estudiaba yo es que ellos ya acaban quinto y ya están desmotivados, Ya. porque ven un futuro muy incierto, muy inseguro, como que les han preparado para una cosa, pero luego el mercado laboral es muy diferente. Sí. Y entonces ahí hay un choque que también salen entre inseguridades y no tener un poco claro el camino que tienen, ese descontrol, ¿no? Claro. Y es muy llamativo. Sí, sí, sí. Y Luis, o sea, nosotros como odontólogas, las tres, creo que somos como muy conscientes de que el burnout está muy presente en nuestra profesión. Sí. De hecho, bueno, a nosotros, yo no sé si recordáis esto, pero a mí en psicología en la carrera me decían que era una de las profesiones con índice de suicidio más alto, Sí. con el psiquiatra. Nos Sí. contaban esto, no sé si actualmente sigue siendo así. Sí, sí. Sí lo sigue siendo, Sí, ¿no? ¿no? Nos contaban esto y yo me pregunto, jolín, a priori no parece como una profesión como riesgosa para la salud mental. ¿Por qué crees tú que estamos como tan afectados por ese burnout? Bueno, a lo mejor una de las cuestiones es que a priori no lo No parece. lo parece, ¿no? ¿Verdad? Es decir, fijaros que los cuatro creo que hemos citado como mayor causa de ese síndrome de quemado la decepción de expectativas. Es decir, tú vas a una profesión en la que de alguna manera creo que todas entráis con mucha vocación de ayuda, ¿vale? Tampoco lo voy a idealizar, ¿eh? O sea, imagino que hay otras cuestiones, pero entráis con esas ganas de echar una mano, de ayudar, ¿no? O sea, ¿verdad? totalmente. Sois sanitarias, sois personas dedicadas a la ayuda. vocacional. O sea, claro, no es lo mismo que alguien que entra en una profesión ya meramente mercantilista, es decir, que entra para ganar mucho dinero, ¿vale? Es otra cosa, completamente diferente. Y luego, poco a poco, la profesión se convierte en otra cosa. Y eso es lo tremendo para mí. Esa decepción de expectativas es lo que yo creo que más marca el burnout, ¿no? Es esa idea de yo venía con una motivación de ayuda, motivación de logro, de intentar hacer las cosas bien, y esa motivación se satisface difícilmente tal como funciona estructuralmente mi profesión. Eso es un choque, eso es tremendo, porque de repente te encuentras sin motor vital. Ya. Dices, hombre, si yo hubiera entrado aquí para otra cosa, ¿vale? Pero es que yo he entrado para estar con esa continua sensación de echar una mano. Ya. Y yo creo que ahí está, para mí, la causa de que vosotras tengáis ese índice. De hecho, pasa en otras profesiones, si os fijáis, ¿no? O sea, también la medicina en general es una profesión con un índice muy grande de queme, ¿no? Sí, bueno, estamos muy vinculados, al final es Exactamente. como súper parecido. Es súper parecido también en esto, ¿no? Es decir, ¿qué os pasa a vosotras? Que, bueno, pues vamos a ayudar. Ok, de acuerdo. Vamos a intentar que esa persona, pues, tenga una salud bucal, ¿no? Lo he dicho bien, más o menos, lo mejor posible. Ok, perfecto. Vale, ahora me dicen, tienes que hacerlo en 15 minutos, porque es lo que te marca el calendario, ¿no? Y tal. Tienes que hacerlo rápido, tienes que hacerlo con materiales que no son exactamente los ideales, ¿no? Los que tú tendrías. Muchas veces cuando Claro, trabajamos para otros, decir, eso es la realidad. Exactamente, ¿no? Es Sí. decir, en cantidad de ocasiones lo que os piden es convertiros en, no sé cómo llamarle, mercantilistas y punto, digamos, producción en cadena. Producción. Háblame Claro, un poquito de- producción en cadena. Claro, pero si
quisierais hacer producción en cadena, hubierais hecho otra profesión, ¿no? Efectivamente, Digo yo. efectivamente. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es para mí la mayor razón. No sé cómo lo veis y lo que he dicho tiene yo me estoy sentido. acordando, mi padre ha sido dentista, y bueno, yo como estudié en el País Vasco, soy de allí, y tenía la clínica, pues el primer año que terminé la carrera, pues me apetecía salir, ¿no? Y me vine a Madrid. Y los primeros que me dieron una oportunidad fueron pues típicas clínicas franquicias. Y bueno, la manera en la que se trabajaba allí pues era lo que tú dices, cada 15 minutos un paciente cuando no tienes ni la destreza, ni la seguridad, Ni la posibilidad de la hacer posibilidad. Y luego tú has visto trabajar a una persona Claro, de una manera casi artesana, ¿verdad? Sí. con mucho perfeccionismo, y de repente aquello era Sí. la guerra. Dices, ¿yo he estudiado odontología para esto? No, Claro. así que ahí es donde, antes de terminar quemada, ahí es cuando escapé, ¿no? Ok. Pero es que es tan diferente lo que tienes en la cabeza, y yo incluso habiéndolo visto en casa, expectativas versus realidad. la ¿no? profesión, hasta que no te metes tú, no No sabes sabes. realmente lo que es. Ya. Y Vicky, tú que tienes mucho vínculo con estudiantes, con recién egresados, como decíamos antes, ¿qué diferencias ves en el agotamiento emocional que sufrimos en gente pues, más experimentada y gente eso, recién egresada? A ver, para ellos yo creo que como su principal inseguridad es cómo voy a estar frente al paciente, ¿no? Sacar ese trabajo bien, es como que ponen el foco ahí. Nosotros ya hemos pasado esa fase, nos sentimos más seguros en el desarrollo de nuestra profesión, pero claro, todo lo que envuelve alrededor, nuestro manejo de la frustración, nuestra autoexigencia, y cuando eres dueño de clínica, el manejo de la clínica, ¿no? Ya. El plan financiero, el Es equipo... el empresario cuando no te lo ves ni Claro, nada. entonces Ahí dices, está. si yo he estudiado para ser dentista, Claro, exacto. A mí yo que quiero me hacer dejen en esto. Sí. Esto otro ayuda, ¿no? O contribuye a que te quemes. Y muchas veces yo tengo compañeros que están cerrando clínicas. O sea, ven que, oye, voy a otro sitio, trabajo, hago un horario que, bueno, puede ser un poquito más excesivo, pero acabo, me voy a Y casa, acabado. dejo mi cerebro un poco en encefalograma plano y mañana será otro día. En cambio, tú te vas con toda la movida, que igual no es del paciente, Sí. es este trabajador, esta factura, ahora Sanidad me pide otra cosa. Tengo un problema con el empleado que se quiere poner de bajas. Entonces es como, yo quería ser solo dentista Sí, exactamente. y me veo siendo un equilibrista, ¿no? Buscando ahí cómo eso, equilibrar tu vida y que tu parte personal esté bien, porque al final donde petamos es ahí, ¿no? Sí, Exactamente. totalmente. Sí. Vale, chicos, pues si me ayudáis, llevamos Sí. las cosas para el salón y seguimos la conversación ahí Genial. un poco más cómodos, que os tengo Claro. aquí de pie. Venga. Te llevo. Ay, buena muchas pinta. gracias, Luis. Pues vámonos para allá. Que a ver si os gusta el bizcocho, que lo compré el otro día para un cumple con mis hijos y les gustó un montón, Ana. A saber, así Tiene muy que buena a ver pinta. si tenemos suerte y os gusta. Pues nada, Luis, yo te quería preguntar un poco, porque creo que el burnout está como súper ligado a la autoexigencia, ¿no? Sí. Entonces, pues quería hablar un poco sobre esto, ¿no? Cómo detectar que estamos en ese punto de autoexigencia extrema que pueda desembocar en ese burnout. Claro. Fíjate que es curioso cuando alguien está quemado, no sé si estáis de acuerdo, parecería que entonces deja de trabajar, ¿verdad? O sea, todo esto que estábamos hablando de la falta de motivación y tal, parecería que te tiene que llevar a parar, ¿vale? Sin embargo, es al revés. Cantidad de veces en el síndrome de quemado lo que vemos los psicólogos es que la persona hace y hace y hace. Es más, a veces hasta duplica la tarea. De broma decimos que el burnout le viene bien al capitalismo, porque no hay nadie que trabaje más que una persona quemada ¿En serio? hasta O sea, que ya se rompe. Cuanto más Claro. quemados estamos, más intentamos hacer. Más intentamos hacer. Piloto automático, ¿no? Eso es. Nos quedamos sin motivación, pero venga, otra y otra y otra y otra, ¿vale? Ya. ¿Y por qué ocurre esto? Porque te has quedado sin motivación, pero sigues siendo esa persona autoexigente, esa persona con sentido de responsabilidad que dice, yo no quiero parar, yo no quiero dejar de atender las cosas, yo quiero seguir haciéndolas bien, Ya. ¿vale? Claro, pero es que eso cronifica el burnout, ¿no? Ya. Porque tú estás haciendo y haciendo un montón de cosas en las que ya no crees.
pero tu día ha sido súper efectivo. O sea, has hecho 8 horas de trabajo brutal, ¿vale? Y claro, llegas a casa y estás destrozado, porque los seres humanos no se nos da bien hacer las cosas sin motivación, Sí. ¿no? Entonces, para mí, esa dicotomía es lo que marca mucho el síndrome de quemado, ¿no? Estoy desmotivado, pero sigo trabajando un montón. O sea, es un poco improductiva una persona quemada, entiendo. Normalmente sí, porque hace por hacer. Es decir, cuando estamos quemados, lo que más nos interesa hacer son los automatismos, las cosas fáciles, las cosas que dices, venga, voy a hacer, no sé, voy a limpiar esto. Sí. Tampoco hacía tanta falta limpiar esto, pero como estás quemado, no tienes ganas de hacer lo que antes era esa artesanía bonita de la profesión, ¿no? En vuestro caso, ¿no? No, ya es como, venga, voy a hacer... Sí, es como disociar igual, ¿no? O sea, dejar Eso aparte es. tu parte emocional y ponerte en lo automático, en lo mecánico. Venga. Eso es. Y no pensar demasiado, Eso cuando realmente yo creo que lo tienes dentro, ¿no? O sea, igual quizás llegas a casa cuando ya relajas, es cuando igual te sale todo lo que llevas, ¿no? Ya. ¿Y tú, Anne, en qué situaciones en tu profesión has dicho, vale, en este momento me siento emocionalmente agotada? En momentos en los que te ha pasado, porque has reconocido antes que sí, que sí crees que has sufrido burnout en tu trayectoria profesional. En diferentes etapas, en diferentes situaciones, porque claro, no es lo mismo la sensación como de agobio cuando eres recién licenciado, ¿no? Tienes como otras preocupaciones, otras inseguridades, otros motivos por los que te puedes quemar. Sí. Pero luego ya como dueña de clínica, yo por ejemplo en mi caso, teniendo empleados, tener que sostener muchas cosas en negocio a nivel Sí, eso que hablábamos antes, financiero. de esa necesidad de saber ser empresario, por ejemplo. Sí, para mí ha sido el desconocimiento de saber manejar todo eso, esa cosa de decir, a ver, por favor, que yo soy solo odontóloga, dejarme en paz. Yo me quiero meter en el gabinete con mi paciente y todo lo demás, y lo he sufrido bastante, sobre todo a nivel en mi caso, más a nivel de relación personal y de comunicación, por ejemplo, con pacientes, con empleados, saber gestionar eso desde mi autoexigencia de querer que todo el mundo esté bien y a veces olvidándome de mí, ¿no? De cómo estoy yo. ¿Y tú, Vicky, qué situaciones has vivido que has dicho, aquí estoy al borde? A ver, en varias ocasiones también se me ha pasado por la cabeza eso de decir, bueno, mi gran problema, yo quiero ser dentista, lo otro no me gusta tanto, pues cierro la clínica y me voy, ¿no? Lo que pasa es que lo que comentábamos del automatismo, te metes ahí en hacer más para no pensar, cuando realmente empiezas a pensar, claro, como estás tú solo, no ves otras opciones, entonces es como, yo a veces lo digo, es como cuando le decimos al paciente, lávate los dientes. Nadie nos ha enseñado a lavarnos los dientes y que le digas eso es como, yo no me sé lavar los dientes, ¿sabes? Entonces es como a que a nosotros nos digan, ¿no sabes llevar tu negocio? ¿No sabes relacionarte con tus compañeros, con los pacientes? Y tú dices, es que eso lo tendría que saber, porque nadie te avisa. Claro. Entonces piensas en formarte y siempre te formas en cosas de dientes, pero no te formas en desarrollo personal, finanzas, no te formas en esas cosas que realmente, si lo piensas bien, sería donde nos teníamos que formar. Totalmente. Sí. Y yo veo ahí esa merma, ¿no? Esa carencia nuestra. Bueno, yo soy muy fan del podcast de Luis, que bueno, me gusta muchísimo. También te comenté que mi padre también lo escuchaba conmigo. Y bueno, una vez te escuché a ti hablar del eustrés y del distrés, ¿no? Sí. Que bueno, como alumna aventajada os explico un poco, o sea, el eustrés es como el estrés sano, ¿no? Es estrés positivo. justificado. Eso es. Y el distrés es ese estrés que no está justificado. Claro. ¿Cómo detectar señales de que ya estamos en ese distrés, ¿no? En ese distrés Claro. que no es compatible con una mente sana, quizás, ¿no? O que todo es distrés ya, ¿no? O sea, un poco la teoría es, para mí, es que el estrés es algo sano, natural, o sea, simplemente es un estado de activación cuando algo te reta, ¿vale? Y está bien. O sea, yo ahora está muy de moda hablar en contra del estrés y yo siempre pienso, hombre, lo contrario de estar estresado es estar aburridísimo. Ya. No se me ocurre otra, ¿no? O sea, nunca te ocurre nada nuevo, nunca te ocurre nada que supere un poquito tus capacidades, nunca te ocurre nada que de alguna manera, wow, te conmueva por dentro. Pues vale, no estás estresado, pero estás aburrido. Entonces, estrés, bien, neutral, ok. Hay veces que es negativo
distrés, hay veces que es positivo, eustrés. ¿Cómo distinguirlo? Bueno, el distrés, uno tiene la sensación de que no puede con ello, de que es algo que le desborda y además no le ve sentido. Es decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Eso es distrés. Vale. ¿No? Y nos puede pasar con una cosa que a lo mejor es muy fácil de hacer, pero dices, pues sí, es que no quiero. Vale. Bien, eustrés, lo contrario. Tengo sensación de control, me reta, es difícil, pero voy a poder con ello, creo. Y por otra parte, sobre todo, le veo sentido, estoy en misión, me gusta. Ok. ¿Cómo distinguirlos? Pues esto que acabo de decir. ¿Qué te está pareciendo el día a día? Por una parte, ¿crees que puedes con él o no? O ya te levantas con, no voy a poder con este lunes, es que no voy a poder. Eso es síndrome de quemado, ¿vale? Lo primero. Y lo segundo, no le veo sentido. Digo, bueno, sí, a lo mejor puedo, pero es que ¿para qué? Otro día más. Fijaros que una cosa que cuenta mucho, ¿no? La gente cuando está quemada es que día tras día, sí, saco las cosas adelante, pero no tengo un porqué. Y es verdad que funcionamos mal los seres humanos sin ese logos, ¿no? Sin esa sensación de que esto tiene sentido, ¿no? Es por algo. ¿Vale? Ese porqué, ¿no? Ese porqué. Entonces, cuando tengamos eso, es que estamos quemados. No tengo sensación de sentido y, por otra parte, veo que me está desbordando. Todo es distrés en la vida, pero cualquier pequeña cosa, ¿eh? Fijaros que para pacientes que tengo quemados, distresante es ducharse. Porque, ¿para qué? ¿Sabes? Y es que no sé si voy a llegar a ser capaz de ducharme. Todo se te hace cuesta arriba, ¿no? Eso es justo. Ya. Y chicas, vosotras que, bueno, ya lo he dicho varias veces, pero que habéis narrado esas experiencias de burnout en vuestra trayectoria profesional, ¿cómo habéis revertido esa... O sea, una vez que os habéis encontrado en esta situación, ¿qué os ha hecho volver al mar en calma? ¿Qué os ha hecho volver a estar bien, no? ¿Cómo lo habéis conseguido? Así, herramientas prácticas. Ya sé que eso es como una pregunta muy amplia, pero... Sí, bueno, primero el detectarlo, ¿no? Y querer cambiar y querer buscar soluciones. No quedarte con el esto es lo que hay. Vale. Esa como falsa comodidad, ¿no? O sea, de que no se puede hacer las cosas de otra manera y formarme. En nuestro caso, formándonos primero en gestión financiera. Si tienes un negocio, desde luego tienes que formarte en ello, buscar ayuda y formarnos en desarrollo personal, trabajar mucho la mentalidad. Yo creo que esto es lo que más deberíamos de trabajarlo desde que estamos en la escuela y esas son las mayores carencias que yo veo. Sí, porque te ayuda primero a detectar que tienes el problema, porque esto de distrés y eustrés, yo estoy segura de que muchos compañeros no lo identifican. Bueno, yo lo identifico porque... Claro. Sí, recomiendo a todo el mundo escuchar el podcast de Luis. Te lo he chivado, ¿no? Me lo he chivado. Te lo he chivado. Entonces, primero eso, darte cuenta de que lo que te pasa no es normal, no resignarte, hablarlo. Porque tú hablas con otros compañeros y a lo mejor lo están sufriendo, pero no son capaces de reconocerlo como un problema. O sea, darle esa visibilidad y ver quién te puede ayudar. Eso yo creo que es, pues eso, como cuando tienes cualquier problema, lo que hay que hacer. Y bueno, esto es lo que hacemos nosotras, que yo creo que tú utilizas unas herramientas muy parecidas. Sí, ¿A ti te parecen como las correctas? ¿Añadirías algo como profesional de la salud mental? Si queréis lo psicologizo, ¿vale? Le doy mis palabras y tal, ¿vale? Pero no, es exactamente lo que vosotras habéis dicho. O sea, se nota esa experiencia y esas ganas, ¿no? De echar una mano. A ver, primero, detectarlo. Para mí es importante saber que todos tenemos como una especie de termómetro del distrés, del burnout, ¿vale? Y que es personal. O sea, tienes que identificar tu propio termómetro, porque es muy idiosincrásico, cada uno tenemos el nuestro, ¿vale? Entonces, yo aconsejo, cuando estamos bien, tener como una lista de cosas que miden tu distrés, por ejemplo, ¿no? Tu síndrome de quemado. Porque para esto no hay termómetro, no vale poner una temperatura, ¿no? Y esas cosas, ¿qué son? Pues, por ejemplo, factores conductuales, ¿vale? Salgo menos o salgo todo el rato, ¿vale? Soy adicto a ciertas sustancias, ¿vale? Como más, como menos. Fijaros que todo esto, cada uno es el nuestro, ¿eh? O sea, hay gente que deja de comer, hay gente que come el triple. O sea, tenéis que ver el vuestro, ¿vale? Factores emocionales,
estoy de mal carácter, estoy más triste, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y factores cognitivos. No desconecto los fines de semana, tú lo citaste, ¿verdad? No dejo de rumiar, ¿no? Le llamamos pensamiento rumiativo en psicología, a esto de que llevas dándole vueltas a la misma idea 2 horas, ¿no? Como las vacas, ¿no? Que con el bolo, que lo tienen ahí sin digerir, ¿vale? Bien, pues de esos 3 tipos, pero ten el tuyo propio. Oye, que sí, que estoy distresado, porque fijaros que el estrés está hecho para no autodiagnosticarse, es decir, casi nunca creemos que estamos estresados. Por eso aconsejo tener esto ahí. O sea, que si reconoces que estás estresado es un buen síntoma, por decirlo de alguna forma, muy ¿no? bueno, pero es muy costoso, ¿eh? O sea, no os preocupéis que nos pasa a todos. Es decir, lo típico es que te digan, oye, que te veo estresadillo. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Venga, que no tengo tiempo ahora de pararme a explicártelo, pero vamos, que no lo estoy. Es lo normal. Ok. Entonces, una vez que ya lo identifiquemos, yo creo que es importante conectar con esa emoción, es decir, si nos está diciendo algo el burnout, si hay que hacer a lo mejor por duelo de las expectativas que teníamos. ¿Os acordáis que hablábamos de esto, no? Decir, oye, pues va a ser que esto que me habían contado no era así, así que, bueno, pues como todo proceso de duelo, sabéis esto de las fases del duelo, ¿no? Primero va a haber como una fase de negación, de no, que sí, que esto es como me lo habían contado con 15 años, tú, ya, seguro. Luego tal, y hasta que ya haya una fase final de aceptación y reconvertir a otras nuevas expectativas, ¿vale? La cosa no es como yo creía, ¿vale? Pero soy odontóloga y con esto puedo hacer algo en la vida, ¿vale? Otra cosa a lo mejor, no sé qué, pero no va a ser igual que antes, pero sí hay un montón de oportunidades dentro de eso. Reconocerlo y a partir de ahí recuperar el control interno. Eso sería una fase posterior. Para mí eso es esencial. Técnicas que te permitan sentirte mejor y sobre todo llevar las riendas de tu vida, porque eso es lo que más se pierde en un burnout, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que le ha servido, yo qué sé, la meditación, hay personas que les ha servido el empezar a hacer, pues, yo qué sé, ayuda humanitaria. Hay personas que les ha servido cambiarse de ciudad. Hacer deporte. Hacer deporte. Fijaros que todo eso al final es recuperación de las riendas de tu vida, ¿no? Cualquier cosa que suene a control interno. Tienen que ser soluciones que dependan de ti. Esto es esencial en el burnout, ¿eh? La mayoría de la gente dice, bueno, a ver si mi jefe se empieza a portar mejor. Sí, lo externo, ¿no? Que me venga de fuera, ¿no? Que me lo den. Lo fácil, ¿no? Sí, claro. Que está bien, que sí, que en un mundo ideal eso sería genial, pero no va a ocurrir. Entonces, que sean de control interno. Bueno, y en nuestros casos, que bueno, yo también tengo mi clínica, también tenemos como, al ser conscientes de lo que es el burnout y de lo que es el agotamiento, también tenemos como ese peso de decir, no quiero producir esto en mi equipo, ¿no? No quiero que mi personal se sienta estresado, no quiero que sientan ese agotamiento encima, ¿no? ¿Qué trucos, consejos podemos dar para no ser esas generadoras de conflicto, ¿no? Del problema? Para mí es como un plus que tenemos. Primero nos tenemos que sostener nosotras. Sí, claro. Y luego parece que tenemos la responsabilidad de tener que sostener al resto. O sea, de ese por qué o para qué que decías tú, Luis, ¿no? Ese motivo por el que levantarte todos los días es un trabajo interno que tiene que hacer cada una, pero no podemos pretender provocar eso en los demás. Cada uno tiene que buscar su propio motivo y ser responsable. O sea, parece que como jefe a veces tienes que sostener todo eso y no puede ser. Y entonces si tienes cierta sensibilidad, ¿no? Detectas una cara que está un poco, pues que habla menos, que le pasará, y te haces como haces responsable de eso cuando cada uno, ¿no? Y yo creo que a nivel, por ejemplo, de equipo de clínica, pues comunicarnos mucho, ¿no? Desarrollar un para qué de clínica. ¿Por qué estábamos haciendo? Tenemos un proyecto en común, esto es bueno para todos. Podemos trabajar en eso. Bueno, quizás está incluso bien hablar de esto con nuestros equipos, ¿no, Luis? O sea, yo, mira, cuando me planteo contratar a alguien, en la entrevista es, aparte bueno, de currículum y tal, ¿qué expectativas tienen ellos de querer trabajar en la clínica? Y también un poquito poner sobre la mesa los valores de esa clínica.
y hacerlas partícipes de que vamos todos en el mismo barco. Porque claro, a veces ellos es, bueno, yo trabajo aquí, cumplo mi horario, cumplo mis funciones, yo voy a cobrar lo mismo a final de mes. Y tú dices, no, pero es que si tú no aportas en estos valores, encontramos tu sitio y vamos todos en la misma dirección, si vas remando al contrario, no funciona, ¿no? Entonces, hacerlos también su papel importante en ese barco, porque es como el doctor y el resto, ¿no? O los dentistas y el resto, y se sienten como un poco al margen. Entonces, implicarlos ahí, ayudarles a formarse, estimularlos en eso, porque yo lo veo por mí, ¿no? Si hiciera los empastes como cuando acabé la carrera, pim pam pum, vamos, estaría ya, bueno, quemadísima más de lo que... Claro. ¿no? Entonces, para mí, su formación, incluso también en temas de desarrollo personal, para que entiendan por dónde pasamos, independientemente que seamos dentistas, higienistas, que somos personas. Entonces, yo creo que toda esa parte, que como todo se da por supuesta, ¿no? Se da como porque ya te la sabes, hay que incidir porque no nos la sabemos. Y no somos conscientes de toda esa parte. Y es difícil, por eso nos cuesta tanto, yo creo que formar equipo. Porque al final las cosas técnicas las acabas aprendiendo. Totalmente. Pero ese equipo, formar ese equipo humano es difícil. Y con los pacientes también nos pasa, porque nos echamos también nosotros. Su falta de responsabilidad nos la echamos también nosotros a la mochila. Y claro, es otro peso. Sí, demasiados pesos. Sí. Vale, Luis, pues yo soy una persona que estoy escuchando esto y he llegado hasta esta parte del episodio, que os la agradecemos mucho, y de repente digo, vale, estoy en esta situación, tengo síndrome de quemado, tengo burnout, ¿qué hago ahora? Vale. ¿Qué es lo primero que recomendarías como profesional de la salud mental de hacer a una persona que se siente así, ¿no? Lo primero es encontrar a alguien con quien conectes. Yo creo que eso es esencial. Es decir, tienes que poder contarlo y contarlo desde dentro y a flor de piel. Eso no es nada sencillo, ¿vale? Y aquí os voy a dar una idea que quizás pueda servir. Creo que los seres humanos nos dividimos bastante bien en introvertidos y extrovertidos, ¿vale? Los extrovertidos sí que tienden a contarle casi todo a casi todo el mundo, ¿vale? Lo exagero un poco, pero va por ahí, ¿no? ¿Vale? Los introvertidos tendemos, porque yo soy del rollo introvertido, a contarle las cosas a muy poquita gente y muy elegida. Cualquiera de los dos está bien, pero hay que encontrar realmente a alguien con quien puedas hablar desde tu síndrome de burnout, ¿vale? Entonces, a los introvertidos nos sirve una persona, pero esa persona tiene que ser de verdad alguien que nos escuche incondicionalmente, que no nos juzgue, que no nos dé continuamente ideas para cambiarlo, porque ahí es cuando te sientes más evaluado, ¿no? Como no se me había ocurrido esto antes, ¿no? Lo peor es que te puedan decir, yo qué sé, es tranquilo, todo va a ir bien. No, mira, o sea, no, así no funciona la vida, ¿no? ¿Vale? Entonces, encontrar a alguien que realmente sea capaz de conectar con tu Aquí dolor. podemos incluir a terapia o, por ejemplo, ¿no? Ahí va, ¿no? Es decir, para mí es encontrar a alguien. Ese alguien puede ser un terapeuta, efectivamente, ¿no? Y un terapeuta además te va a dar herramientas. Sí. Claro. ¿Vale? Y vas a ver escuchar quizás con más probabilidad, ¿no? Ojalá, o sea, deberíamos, ¿no? O sea, se supone... Por menos juicio seguro. Seguro, sí, ¿no? Seguro. Y seguro que se supone que trabajamos de eso, ¿no? Fíjate, yo os aconsejaría, si es posible, que no sea alguien de la profesión, ¿eh? O sea, suele funcionar mejor. ¿Vale? Otra perspectiva, ¿no? Sí, desde fuera. Sí, exactamente. Y os va a entender mejor. Por ejemplo, vosotros tenéis un nivel de estrés tremendo, brutal, que no lo tienen otras profesiones. Y no os dais cuenta porque lo habéis normalizado. Entonces, cuando lo cuentas a alguien y le dices, ah, sí, eso es tu trabajo, ¡guau! Eso ayuda para decir, vale, no soy yo, son las circunstancias. Totalmente. Y eso es importante, ¿vale? O sea, otras profesiones no tienen, por ejemplo, vuestro nivel de responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, es importante. Entonces, para mí lo primero es eso, conectar con alguien. Eso es esencial. El burnout tiende a aislarnos, tiende a hacernos sentir como si todo el mundo estuviera al otro lado del río y nosotros estuviéramos de este lado y nadie más. Nadie nos va a entender. Creemos eso. No es cierto, pero lo creemos. Ya. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, para mí, tiene que ver con volver a ti mismo, ¿vale? Porque el burnout, el problema es que es un síndrome de indefensión generalizada, te hace creer que ya está,
que toda tu vida se ha roto, ¿vale? Te da igual en ese momento que además, pues yo qué sé, tengas una pareja estupenda o que, no sé, pues estés escribiendo un libro, te da igual. O sea, lo malo del burnout es que se generaliza. Entonces, volver a los espacios en los que no hay burnout es muy importante. Volver a recuperar pues, ese deporte que hacías, volver a recuperar lo que sea, pero que sea lo más tuyo, ¿no? Oye, yo viajaba a sitios exóticos, viaja, no me apetece, viaja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahí te vas a reencontrar contigo mismo, ¿no? Eso es, justo, que es lo más importante para mí en el burnout. Vale. Y tú, Vicky, ¿qué le dirías a ese compañero? Me lo estoy imaginando joven, ¿eh? Pero a ese compañero que se está levantando y está diciendo, ¡buah, esto no es lo que pensaba, estoy súper quemado! Bueno, precisamente estoy súper quemado, no me apetece, me siento perdido. ¿Qué le diríamos a este compañero? Que lo que le pasa no le pasa solo a él, le diría eso lo primero. Y que yo creo que nos pasa, ¿no? Que parece que reconocerlo sea mostrarte vulnerable y débil, y al contrario, yo creo que es el primer paso para hacerte más fuerte. Totalmente. Y saber que eso existe y que lo que no puedes hacer es como el avestruz, ¿no? Meter la cabeza debajo y hablarlo y, en cierta manera, no sé si la palabra sería exigir, ¿no? Pero demandar que nos lo contaran antes, ¿no? Y que hubiera algún sistema de apoyo. Mira, yo antes de pandemia, tuve una alumna chilena y me invitaba a su máster allí en Chile a dar clases de discapacidad, ¿no? Odontología en discapacidad. Y hablando con el rector, me decía que ellos habían introducido en la carrera una asignatura para manejar la frustración de los alumnos. Qué bueno. Claro, y yo dije, ostras, ¿no? Me quedé así y pensé, es que es cierto, porque ellos habían detectado que muchos alumnos empezaban la carrera y no la llegaban a acabar. Cuando veían realmente dónde se habían metido, era como decir, no puedo soportarlo, y se dejaban la carrera. Entonces tenían una asignatura como de apoyo al alumnado para manejar esa frustración. Y yo lo veo y digo, es que realmente lo necesitamos. Es súper interesante y súper acertado. Desde el punto de lo vista, necesitamos, gracias. tanto para el que acaba más porque ya hemos pasado gente por ahí y hemos detectado esas cosas, como para los que seguimos, porque a veces vas parcheando, ¿no? Me pasa esto, bueno, pues voy a hacer yoga, ¿no? Pero realmente el problema sigue ahí. Hago yoga, me desconecto porque a mí me ha pasado, me desconecto este trozo, pongo la mente en blanco, estoy guay, pero es que luego salgo del yoga y todas las cosas las tengo ahí. Sí. Entonces ese apoyo de decir, no estás solo, esto que te pasa es normal, pero no te tienes que resignar y hay solución. Que no va a ser la varita mágica, hay que trabajárselo como todo, como nuestra profesión lo mismo, ¿no? Y saber que forma parte de ella y vivirla lo mejor posible, llevarlo lo mejor posible. Genial, chicos, pues muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias Luis y chicas por haber venido, de verdad. Gracias a ti. Me ha encantado, creo que hemos dado tips básicos, pero creo que sí que podemos ayudar mucho a compañeros con este contenido. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, Gracias a ti. Gracias por la invitación. Gracias por todo. Gracias por Un placer. todo.